En realidad esto es un, un vistazo rápido a esta patología. Nos vamos a enfocar un poco más en el tratamiento. Vamos a hablar en sí de las generalidades. Existen varias cosas que podemos hacer para tanto reducir el riesgo como para disminuir el daño. Para reducir el riesgo podemos hablar de cosas muy básicas, pero tal vez las más importantes. Una, evitar hipotensión para consecuentemente evitar isquemia ventricular derecha. Hay que optimizar bien la precarga para asegurar una función ventricular derecha adecuada. Como ya hablamos, la hipoxia es un factor importante para aumentar la presión pulmonar, lo que por vasoconstricción pulmonar, y consecuentemente esto nos va a aumentar la poscarga del ventrículo derecho. Entonces hay que tenerlos bien oxigenados, hay que evitar la sepsis y las infecciones, por lo que ya vimos en la fisiopatología. Algo obviamente importante en todos los pacientes operados de corazón es tener un control adecuado de la frecuencia del ritmo cardíaco, ¿no? Hay que mantenerlos en sinusal siempre que sea posible, hay que mantenerlos con unas frecuencias cardíacas adecuadas, hay que evitar en lo máximo las arritmias. Sabemos que hay varios métodos, más que nada fármacos, que nos ayudan a la profilaxis de arritmias, sobre todo los beta bloqueadores en el posquirúrgico. Y una vez ya presentes las arritmias, pues hay que corregirlas con antiarrítmicos o cardioversión en caso necesario. Hay que evitar el bloqueo auriculoventricular, por lo que hablábamos de la sincronía auriculoventricular, y hay que mantenerlos con un ritmo sinusal en lo más posible. La terapia en cuanto a transfusión sanguínea debe de ser conservadora. Hay estudios en muchos grupos y tipos de pacientes que han visto que, a pesar de lo que pudiera marcar la lógica, que la transfusión indiscriminada de estos pacientes no mejora la mortalidad, e incluso no solo no la mejora, sino aumenta la mortalidad y morbilidad en estos pacientes. Por lo tanto, hay que evitarlo en lo máximo posible. Solo hay que tratar de beneficiar, hay que tratar de mantener hematocritos por arriba de 30, sobre todo en aquellos pacientes que se encuentran en estado de shock o falla cardíaca. Aquí vemos algunos estudios, tal vez el primero en el 99 publicado en New England. No es en sí en pacientes en cirugía cardíaca, pero son pacientes en un estado crítico, en pacientes de terapia intensiva, en los cuales vieron que lo ideal en estos pacientes es mantener una hemoglobina entre 7 y 9. Que vieron que los pacientes que se transfundían con hemoglobinas entre 7 y 9, la mortalidad a 30 días aumentaba y la mortalidad a largo plazo también. Por lo tanto, solo hay que transfundir en casos de que la hemoglobina se encuentre por debajo de 7. Aquí vemos algún otro estudio posterior en el cual es también un paciente, en unos pacientes no de cirugía cardíaca, pero sí había varios con enfermedad cardíaca, y lo que vieron es que lo ideal es mantener un hematocrito por arriba de 30%, lo que ya decíamos, ¿no? El otro estudio que estamos aquí poniendo es un metaanálisis del JACC, en el cual demostraron que los pacientes con insuficiencia cardíaca, que son a los que más hay una tendencia a quererlos transfundir, pues sí se beneficiaban algunos de recibir una terapia de transfusión, pero el punto de corte, o lo que se quería mantener, eran hematocritos por arriba del 30%. Mientras no sea así, no hay que dar terapia de transfusión. Es algo importante porque, como lo vemos y lo hemos visto y lo seguimos viendo, esto no se respeta, a pesar de que desde el 99 ya hay evidencia suficiente para evitar la transfusión. Bueno, otra de las cosas, la precarga, también es algo de lo que se ha hablado mucho. Normalmente se sabe o se tiene la idea de que un paciente con disfunción ventricular derecha o con insuficiencia cardíaca derecha, cualquiera que sea esta la etiología, pues hay que mantenerles una precarga adecuada. Pero mantener una precarga adecuada no es lo mismo que administrar líquidos en forma indiscriminada, porque se ha visto que el mantener presiones venosas centrales muy altas, lo único que condiciona es isquemia ventricular derecha.
y por lo tanto mayor disfunción del ventrículo derecho, y en lugar de ayudar vamos a empeorar las cosas. Entonces se ha establecido que lo que tenemos que hacer es mantener una PVC normal, no mantener PVC mayores de 15 milímetros de mercurio, tratar de evitarlo porque es el punto de corte en donde se ha visto que por arriba de estas presiones venosas centrales se observa isquemia del ventrículo derecho y por lo tanto deteriora la función cardíaca derecha. Entonces lo que hay que hacer, tal vez un algoritmo, si podemos decirlo, un esquema a seguir, es que si tenemos una presión venosa central menor de 10 milímetros de mercurio, pues hay que administrar un bolo de 250 o 500 cc de solución cristaloide y bueno, ver la respuesta, volver a medir PVC y dependiendo de esto determinarlo. Si ya nuestra PVC está entre 10 y 15 milímetros de mercurio, ahí dejar, no mover más, solo estarlo vigilando que no se caiga esa PVC. No llevarlos a PVC, como ya dije y repito nuevamente, mayor de 15 milímetros de mercurio. Bueno, el siguiente punto ya creo que quedó aclarado, evitar la administración vigorosa de fluidos. Lo que ya dijimos nos lleva a isquemia ventricular de las paredes, a isquemia de las paredes del ventrículo derecho por aumento del estrés parietal. Y además también otra cosa que no lo mencioné y muy importante, el aumento de las presiones del ventrículo derecho pues nos va a desplazar el septum hacia el ventrículo izquierdo y esto nos va a condicionar a una caída del gasto cardíaco izquierdo además de lo que ya tenemos del ventrículo derecho. Entonces pues esto nos va a chocar más al paciente y lo va a inestabilizar aún más. Si el paciente tiene PVC muy altas, está sobrecargado de volumen, está bien indicado el uso de diuréticos o incluso la ultrafiltración, que es un tema muy amplio y de abordaje aparte. En cuanto a la ventilación mecánica, algo que también ya habíamos hablado, habíamos dicho el mecanismo, generalmente sabemos que este grupo de pacientes posoperados es frecuente que se encuentren con disfunción pulmonar por cualquiera que sea la causa y esto va a condicionar una ventilación mecánica prolongada y hasta el 2% de los pacientes llegan a presentar un SIRA. Por lo tanto, hay que evitarlo. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a estar hipoxémicos y por la propia hipoxia va a ser vasoconstricción pulmonar, que ya lo hemos venido diciendo, e hipertensión pulmonar, condicionando aumento de la poscarga del ventrículo derecho. Otra cosa, la ventilación mecánica condiciona una presión positiva intratorácica, que nos va a condicionar disfunción del ventrículo derecho. Aquí vemos un esquemita de lo que ya hablamos, hipoxia nos lleva a vasoconstricción pulmonar, esta hipertensión pulmonar y esta disfunción del ventrículo derecho. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves de la ventilación mecánica? Punto número 1, yo creo, retirar el ventilador lo antes posible. El segundo punto, mantener volúmenes tidales y PIP bajos. ¿Por qué? Porque mantener PIPs y volúmenes tidales altos nos van a condicionar el aumento de la presión de la arteria pulmonar y las resistencias arteriales pulmonares. Lo que lo mismo ya hemos dicho, nos aumenta la poscarga del ventrículo derecho y aumentará la insuficiencia tricuspidea. Entonces, en PIB elevado puede disminuir la precarga también y esto ya no por un mecanismo totalmente intracardíaco, va a disminuir la precarga porque la presión intratorácica está aumentada y podríamos decir que hay un poco de colapso del sistema venoso y disminuye la cantidad del retorno venoso cardíaco. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a esto. Los claves son mantener volumen tidal bajo de 4 a 6 mililitros por kilogramo, presión meseta menor de 30 centímetros de agua, una presión arterial de oxígeno de 55 a 80 milímetros de mercurio o saturaciones de 88 a 95% y también evitar lo que es la hipercapnia. Aquí vemos un esquema de pacientes con ventilación mecánica. En la parte superior vemos un ecocardiograma bidimensional del lado derecho en un eje corto a nivel de los músculos papilares y del lado izquierdo vemos unas gráficas, más bien unas curvas de presión del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo simultáneamente con el trazo electrocardiográfico arriba. Vemos
Este es un paciente sin ventilación mecánica, sin disfunción ventricular derecha. Y en las gráficas de abajo, del lado derecho, igual un ecocardiograma bidimensional a nivel de en eje corto, a nivel de músculos papilares, y del lado izquierdo las mismas curvas de presión. Lo que vemos en el ecocardiograma del lado derecho es que hay un colapso, o más que un colapso, hay una desviación del septum interventricular hacia el ventrículo izquierdo, que no es lo esperado, no es lo común, es una interdependencia ventricular, y esto pues, nos va a tumbar el gasto cardíaco. Del lado izquierdo, en las curvas de presión, lo que vemos básicamente es que por esta interdependencia ventricular, la presión sistólica del ventrículo izquierdo, que es la que está con una flecha que dice LV, por sus siglas en inglés, está disminuida a diferencia de lo que es normal. Vemos que está por debajo de 100 milímetros de mercurio, cuando en la otra estaba cerca de 110, tal vez 120. Y la otra cosa que vemos a nivel de al final, que la presión telediastólica del ventrículo izquierdo se cae totalmente. Entonces esto hay que evitarlo, hay que evitar la interdependencia ventricular, y por lo tanto también hay que evitar la ventilación mecánica prolongada con volúmenes tidales altos. Estos son algunos estudios que han avalado lo que venimos diciendo de la ventilación mecánica. El primero es de New England, es un estudio en el cual compararon, no es en pacientes postquirúrgicos ni nada por el estilo, pero sí en pacientes con daño pulmonar agudo, en el cual valoraron la ventilación con volúmenes tidales bajos comparados con una ventilación tradicional, y ellos observaron que los volúmenes tidales bajos disminuían la mortalidad, yéndose de una mortalidad de 31% contra 39% de ventilación normal. Y una de las cosas que encontraron es que era por condicionar disfunción ventricular derecha, entre muchas otras cosas.